Pues iniciamos. Muy buenos días, un gusto saludarles a todas y cada uno que están reunidos en este espacio que hemos construido entre la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Latinoamericano para la Acreditación de Escuelas de Periodismo y Comunicación, donde hoy en este diplomado internacional, pues hemos tenido la fortuna y el privilegio de gozar con el trabajo de grandes expertos, colegas de 8 universidades que de manera conjunta en un trabajo colegiado y red, pues pudieron desarrollar un programa de formación para que acompañándonos de ustedes, periodistas expertos en la materia, pues estuvieran el día de hoy recibiendo estos grandes temas de discusión, agendas pendientes, herramientas que están saliendo a la luz para hacer un ejercicio más efectivo de nuestro trabajo periodístico. Y hoy nos encontramos en esta sesión de cierre. Aquí ya estamos reunidos, pues prácticamente quienes hemos estado acompañándolos a lo largo de este diplomado. Y hoy, como saben, vamos a tener pues una sesión muy especial en la que justo Ricardo Trotti, además de darnos un mensaje como cabeza de este diplomado, como cabeza de la Sociedad Interamericana de Prensa, junto con Susi Mitchell por parte del CLAEP, pues nos van a estar dando algunos mensajes de cierre, pero sobre todo una gran reflexión que es cómo percibe la Sociedad Interamericana de Prensa, decíamos, este rol que deberíamos estar jugando los periodistas en el siglo XXI, hoy con todas estas nuevas agendas que se están dando dentro de el escenario geopolítico y que marcan también otra geopolítica de la información, cómo se suman a los grandes desafíos que está viviendo nuestra industria a partir de esta crisis que se está dando por el aceleramiento hacia los procesos de digitalización de todas nuestras organizaciones, en el que surgen nuevos competidores, todos los días desaparece un medio donde la batalla por el pastel de la inversión en medios, pues hace que también se ponga en juego el rol crítico que tenían algunos medios y su independencia editorial, pues hoy también se está debatiendo con el cómo mantenerse vivos en en este escenario, cómo conciliar intereses y desarrollar todavía contenidos de valor para la industria. Entonces, Gaby, te cedo también la palabra para que podamos dar el mensaje inicial antes de que le cedamos la palabra a Ricardo y a Susi para que nos den sus mensajes antes de empezar con esta sesión de conclusión. Bueno, buenos días. Me parece que esta primera experiencia en el diplomado que promovió la CIP y con la cual hemos contado con tanto respaldo, así que aprovecho para hacer el agradecimiento público aquí a Ricardo Trotti y a todas las universidades que integran CLAEP a través de Susana Mitchell, que ha estado trabajando muchísimo para que todo esto pudiera llevarse a cabo y que hemos extraído como una primera tanda de lo mejor de cada una de las universidades de la región para poder actualizar conocimientos y reflexiones. Me parece que nos llevamos todos un gran aprendizaje y los objetivos que habíamos planteado al inicio, que era esta interrelación entre la academia y la profesión, y también poner en contacto las experiencias profesionales y los conocimientos en los diferentes países que están representados a través del ejercicio profesional en este diplomado CIPCLAEP, lo hemos cumplido, así que a quienes han hecho todo este esfuerzo por estar todos los sábados conectados y participando y aportando desde su experiencia profesional y su mirada integral, porque todos tienen trayectoria profesional, y tener un poco de tiempo para pararnos a reflexionar sobre cómo estamos ejerciendo la profesión, nuestras dificultades y desafíos. Me parece que todo eso fue cumplido. Susana, te dejo la palabra para que luego cedérsela a Ricardo. Bueno, había pensado que este diplomado nunca iba a suceder. Es algo que desde el CLAEP veníamos pensando
con el consejo, que está integrado por 6 académicos y 6 profesionales. Los profesionales son elegidos por la CIP y los académicos por la academia, justamente, en un proceso de votación que se da cada 3 años. Como acreditadora internacional única en América Latina, con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, nuestra principal labor es acreditar la calidad en la enseñanza del periodismo y la comunicación en las carreras de grado. Por eso, bueno, recorremos las universidades, las unidades académicas que imparten esta disciplina, ofreciéndoles voluntariamente presentarse al proceso de acreditación, el cual es riguroso, pero a la misma vez es consensuado de acuerdo a cada contexto y a cada país donde realizamos ese trabajo. El equipo de pares está conformado por 4 personas. 4 personas expertas son las que visitan las unidades académicas donde se realiza el proceso de acreditación. Son 2 profesionales y 2 académicos. Y este trabajo lo venimos realizando hace más de 20 años, con resultados muy positivos en lo que refiere a la promoción y el crecimiento de esa unidad académica, que se puede plantar frente a un presente, a un contexto cambiante y demandante de graduados cada año distintos. Es decir, cada año ese graduado es un producto distinto, aunque ustedes no lo puedan creer. Y el CLAEP en eso tiene una injerencia enorme y una responsabilidad igual de grande, porque es la gran oportunidad de participar en esa promoción, en ese crecimiento, y ser partícipe de eso. Estas universidades que ustedes tuvieron la suerte de escuchar, estas 8 universidades, son parte de este grupo de unidades académicas acreditadas por CLAEP, y esas 8, dentro de las 20 y pico que están acreditadas, son de las más expertas en cada tema que ustedes han podido presenciar y participar. Esto es algo inédito en el mercado de posgrados o de diplomados, porque no existe en el mercado algo igual a esto, donde universidades expertas impartan estas clases teórico-prácticas con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa y la participación del profesional experto al final de cada módulo. Nos ha llevado a pensar y a reflexionar cómo va a seguir este camino de la formación académico-profesional para periodistas en ejercicio, y también seguramente lo ampliaremos a directivos, jefes, personas de alta responsabilidad en medios de comunicación. Como les dije al principio, pensé personalmente que nunca lo íbamos a poder hacer. Bueno, hoy lo estamos terminando, esta es la primera cohorte, muy, muy satisfecha de lo que se ha logrado entre todos, muy agradecida de la participación de Jorge y Gabriela, que son 2 personas excepcionales, que es lo que valoro en principio en un ser humano, y luego profesionales excepcionales, ¿no? Creo que para ser periodista hay que ser buena persona, ya lo dijo alguien que no soy yo, y seguramente ustedes saben quién lo dijo. Y creo que, bueno, hemos tenido ese privilegio de tener buenas personas, conscientes y responsables de la profesión que han elegido, y que hemos tenido el privilegio todos de participar de estas clases, algunas magistrales, que quedarán en nuestro corazón y en nuestro acervo, y con la fe y justamente el trabajo duro de que esto continúe
y que se transforme en lo que el mercado necesite. Es decir, para eso CLAEP lo pensó. CLAEP lo piensa como un apoyo en la formación, porque nosotros acreditamos la calidad de la enseñanza. Entonces, va en línea con eso. Nosotros queremos apoyar la formación que ya tienen los profesionales que están en ejercicio y queremos acompañarlos para que no se queden atrás y que esto de formarse y reinventarse sea algo sencillo y no sea algo complejo. Y que sea algo que ustedes puedan disfrutar a la vez, porque a veces uno habla de cursar un diplomado o de estudiar, y bueno, de pronto como que se produce un cortocircuito, digamos, y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer todo esto si yo estoy laburando? Y bueno, tengo la agenda a full y esto es un imposible. Bueno, no es un imposible. Aquí estamos terminando y por último quiero agradecer muchísimo a Ricardo Trotti, que es una gran persona también, muy agradecida y muy contenta de poder trabajar con él y para la Sociedad Interamericana de Prensa en esta labor que tiene que ver con acreditar la calidad de la enseñanza y en este caso apoyar el crecimiento y la formación profesional de periodistas jóvenes. Así que no tengo nada más que agregar ahora, más que invitarlo a Ricardo a que haga este cierre y agradecerles a todos los periodistas que han llegado hasta este último día, cada uno en su particularidad y en su contexto de país y realidad. Lo valoro muchísimo y realmente disfruté mucho de cada uno de ustedes. Así que bueno, será un hasta pronto, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Susi. Me sumo a la felicitación, el agradecimiento de todos ustedes, los periodistas y periodistas que han participado de tantos países y que nos han, con su interacción, han ayudado a que este diplomado haya tenido el éxito que estábamos buscando, que teníamos la visión, sobre el que teníamos la visión. Quiero agradecer obviamente a Gabriela y Jorge que se han puesto al hombro el trabajo cotidiano, que no solamente se sintetiza en los sábados, sino que tiene una preparación y una estrategia que con Susi se viene fabricando todos los días de la semana y especialmente estas 8 universidades que realmente nos han apoyado en este primer diplomado para hablar de cosas tan importantes y, como decía Susi, para lo que buscábamos en la CIP, de tener la parte académica y la parte profesional fusionada para que este diplomado, además pueda servir en la práctica con medidas eficientes para ustedes en su trabajo y en sus medios, ¿no? Yo no sé si puedo compartir, Jorge, si me permites, creo que todavía no se podía recién. Host disable. De hecho, ya vas a poder, Ricardo, ya está por ahí. Sí. Y si me permites, Ricardo, antes de que hagas tu exposición, pues sí. Todo mundo ha escuchado de Ricardo durante todos estos días, pero no hemos dado la presentación oficial de Ricardo Trotti, quien, como ustedes saben, pues es director del Instituto de Prensa y director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, donde trabaja desde 1993. Él también es columnista de numerosos diarios estadounidenses y latinoamericanos y especialista en libertad de prensa y ética periodística, temas que desarrolla en seminarios y conferencias. Fue jefe de redacción de Liberal, de Santiago del Estero y asistente del director de el New Herald de Miami. Es autor de varios libros, entre ellos La dolorosa libertad de prensa, En busca de la ética perdida, Atlántida, Buenos Aires en 1993. Es artista plástico, siendo la libertad de prensa y el periodismo un tema recurrente en su obra, la que expuso en varias exposiciones individuales en el sur de la Florida. Así es que pues ya tienen un poco más también de referencia de Ricardo, quien nos ha estado acompañando desde el inicio y quien también junto con Susi pues es
una cabeza clave para que este diplomado se pudiera llevar a cabo. Ricardo, ahí ya debes de tener todos los controles en tu mano. Ahí, perfecto, muchísimas gracias. Creo que ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Excelente. Ok, perfecto. Bueno, yo realmente quería hacer un par de reflexiones que tienen que ver con este diplomado, a lo que nos invitó este diplomado. Me pareció súper genial que el diplomado haya empezado con Gerardo Ortiz, con el periodismo como actividad esencial para que pudiéramos hablar de algo que a veces los periodistas lo tenemos como una asignatura pendiente, que es el debate, yo le llamo el debate ausente en las redacciones, es justamente hablar de periodismo. Y me encantó que haya terminado con Jorge con el tema de periodismo emprendedor y pasando por periodismo narrativo, literario, storytelling, investigación, y los nuevos géneros como el periodismo de datos que vimos con Romina, la importancia de la accountability y el fact-checking. Creo que eso habla muy bien de este seminario o diplomado que abarcó muchísimos temas, pero partiendo de los valores tradicionales y yendo hacia el futuro del periodismo con Jorge, como vimos con el tema del emprendedor. Yo creo que el diplomado en cierta forma nos habló a todos, más que todo, como lo decía Jorge, de los desafíos, pero también nos plantea sobre los desafíos muchas responsabilidades y no tantos derechos como a veces los periodistas o los medios buscamos. Es más que todo responsabilidades ante nuestro público. Y se fundamentó realmente durante las 8 partes de este diplomado de que el periodismo está dedicado o es un bien público. No hablo de servicio público, que es a lo que a veces los gobiernos trataron de meternos, y así como si fuera un servicio público, el agua potable, la electricidad, lo podrían regular y podrían ellos decirnos cómo debe hacerse el periodismo. Pero en realidad el periodismo es un bien público, como lo define la UNESCO y también la ONU, algo que han definido muy bien este 3 de mayo, cuando celebramos en Punta del Este, Uruguay, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y se me ocurre, decía, hacer algunas reflexiones, después de que también regresé anoche de una misión que tuvimos con la Sociedad Interamericana de Prensa en Washington, para hablar, yo diría, de la importancia y el rol que tiene el periodismo profesional o los medios de comunicación en la democracia. Y hablo también del periodismo profesional en todas sus formas, no solamente de los medios, ¿no? Desde los blogueros a formas individuales de hacer periodismo. Y digo esto en frente de la democracia porque estamos vivenciando actualmente cada vez más ataques de políticos y del crimen organizado, particularmente en países que están representados acá y de otros grupos de poder, y enfrentando, como decía Jorge, una de las crisis económicas más grandes que ha tenido o está soportando el periodismo en su historia. Y hablo también de este rol importante del periodismo en la democracia, pero sobre todo frente a la verdad y frente a las mentiras. Algo que últimamente se ha creado bastante a través de la polarización que genera la política, especialmente los procesos electorales, y por supuesto también las redes sociales. Así que también es parte de un libro que mencionó justamente ahora Jorge, que escribía hace tiempo atrás, que habla de la dolorosa libertad de prensa, como la libertad de prensa no es un bien que no es abstracto, sino bastante tangible, que genera dolores para todos, para los políticos, para el poder público, para el crimen organizado, también para los medios de comunicación y para la sociedad entera, ¿no? Y años atrás ahí escribí 3 o 4 cosas muy importantes que yo creo que son atemporales, que tienen que ver con los valores tradicionales del periodismo, ¿no? Prácticamente la verdad, la independencia, la rigurosidad y lo que decía antes del bien público. Y bueno, creo que justamente esos son los valores que no cambian.
Lo que sí tal vez cambia es la forma de hacer periodismo, como estuvimos viendo en este diplomado, los diferentes modelos de negocio, las tecnologías, pero el ser o la esencia de ser periodista no cambia, como lo pudimos ver en la primera parte con Gerardo Ortiz. Y acá les planteo estos 3 desafíos que antes prácticamente no existían. El primero, yo diría que hay 14 años, según el Freedom House, que mantiene un índice de libertad de prensa desde hace muchísimos años, que en el mundo entero hay 14 años en que la libertad de prensa está en declive, se está deteriorando. Es un problema a tener en cuenta. Este es, yo diría, uno de los grandes desafíos que tenemos los periodistas, porque somos responsables justamente también de promover y defender la libertad de prensa. Así que ese es un dato no menor y de gran preocupación, porque realmente cuando no hay libertad de prensa, yo siempre digo que la libertad de prensa es, junto con la democracia, es una ecuación de lo inversamente proporcional, ¿no? Es decir, a mayor libertad de prensa, siempre o más democracia o viceversa, ¿no? Entonces es un tema que para los periodistas nos plantea ciertas responsabilidades que vamos a ver luego. Otros estudios entre académicos y organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, nos están hablando de la desconfianza continua que estamos sufriendo o que el público está sufriendo y las audiencias en todo el mundo. Prácticamente en los últimos 7 años el declive se va incrementando año tras año. Y esto tiene que ver, obviamente, con mucho, con la desconfianza que también la gente siente sobre las instituciones políticas de cada país, el decrecimiento de la importancia de la democracia, como lo estamos viviendo en América Latina, y el aumento de la desconfianza está muy ligada también a las redes sociales, ¿no? Es decir, las redes sociales o el Internet es uno de los aspectos más positivos que hemos vivido en la historia de la humanidad, comparado tal vez en aquella época con lo de Gutenberg. Pero también, obviamente, las redes sociales traen consigo muchas debilidades y desafíos que nos plantean. Una de ellas, como todos sabemos y lo vamos a ver, es el tema de la propaganda y el tema de las mentiras. Y el otro gran desafío es el debilitamiento del modelo de negocios, que no deja de caer. En los últimos años se ha incrementado, no por la crisis que arrastramos de más de 2 décadas, donde los medios perdieron el liderazgo de la tecnología, el liderazgo de las audiencias, pero también cómo hacer los negocios, ¿no? Cómo ganancias, un poco todo lo que estuvimos hablando en las últimas semanas con Jorge. Y este es un modelo de negocio actual totalmente diferente a lo que pasaba antes del Internet, como lo vamos a ver pronto. Y si uno ata estos 3 desafíos, los 14 años de declive de la libertad de prensa, la desconfianza en las instituciones políticas, en las instituciones civiles, y el debilitamiento del modelo de negocio que hace que los medios no sean tan fuertes como fueron en otro momento para crear agenda, o al menos eran casi todos los medios, eran muy importantes, ahora solamente van quedando algunos de referencia. Vemos que la libertad de prensa, la democracia y los medios hay una relación intrínseca, donde podemos ver acá eso de lo inversamente proporcional. Debilitamiento del periodismo profesional o de la confianza y de los medios, y debilitamiento de la democracia en los últimos años. Entre estos desafíos, y acá está Henry Constantin con nosotros, ha sido compañero de ustedes por todos estos, cuando Internet y su querido gobierno de Cuba lo permite. Henry está con nosotros.
Y el debilitamiento de la libertad de prensa está muy atado al secuestro de los poderes públicos que hacen muchos de los gobiernos, que tiene que ver con el secuestro del poder judicial, el poder electoral y sobre todo la libertad de expresión, ¿no? Y esto lo vemos con Díaz-Canel en Cuba, con una dictadura de más de 60 años, lo vemos en Venezuela, con el chavismo, que empezó del 99 hasta este momento, también en Nicaragua, que desde el 2018 ha realmente generado o secuestrado los poderes públicos de forma total. Y entre ellos vemos algunos gobiernos, pero muy especialmente aquellos en que se esfuerzan por la estigmatización y el descrédito a través de un discurso de odio propagandístico en contra de los medios y en contra de los periodistas, y eso lo vemos a diario en países con ideologías totalmente diferentes, ¿no? Que puede ser desde Trump, de la derecha, hasta Andrés Manuel López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, Fernández en Argentina, y pasando por todos los niveles ideológicos en América Latina, desde Bolsonaro, obviamente, también pasando hasta por Maduro. Así que ahí vemos un problema general de discurso de odio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está continuamente poniendo sobre el debate, y de cómo esto forma parte de ese debilitamiento de la libertad de prensa y de la democracia. Una represión generalizada, como lo hemos visto en julio, que nuestro propio Henry, que está aquí con nosotros, estuvo preso por días, por semanas, junto con otros periodistas, y que nuevamente ahora esa represión generalizada por las protestas de julio ha tenido de nuevo una vuelta de tuerca adicional con una reforma al Código Penal que prácticamente trata de penalizar y de castigar con cárcel a cualquier cubano, a cualquier ciudadano que pueda hablar o criticar al régimen. Hay un nuevo relato de la propaganda, como estamos viendo en el caso de varios países, donde también podemos incluir a Nicaragua, con esa represión generalizada por las protestas del 2018. Y este nuevo relato de la propaganda, de crear, que ya estábamos acostumbrados, por ejemplo, cuando el kirchnerismo en Argentina se apoderaba de la bandera de los derechos humanos, que no mucho había hecho por el tema de derechos humanos durante los gobiernos peronistas de aquella época, o lo vemos a Nayib Bukele, que tiene, por ejemplo, más de 1.700 personas o periodistas dedicadas a hacer troles en contra de los periodistas en forma diaria. Lo mismo el ejército propagandístico que tiene el gobierno de Maduro, el gobierno de Yamatei en Guatemala, que no son otras cosas que apoderarse de lo positivo que tiene el Internet para transformarlo en algo negativo con su propaganda y campañas de odio contra los periodistas y los medios de comunicación. Y vemos cómo hay 3 leyes en este momento que se están utilizando para ensañarse contra la oposición, el periodismo y la crítica, que tiene que ver con las leyes de odio, la de la soberanía, los delitos cibernéticos y el desacato, que son las últimas leyes que han creado, que vienen creando el gobierno de Cuba, el de Nicaragua y el de Venezuela, y también El Salvador, casi como una matriz y un patrón de conducta de los gobiernos, o lo que uno podría hacer o podría llamar el manual del dictador, ¿no? Donde hay un manual de dictador, fácilmente va a tener una ley, como se ha creado las leyes del odio, o en Bolivia en algún momento con Evo Morales había creado la ley antirracismo. En realidad eran leyes para tratar de defender el status quo, el estatus del gobierno, y tratar de limitar a los propios periodistas y medios de comunicación. La de soberanía, o que tal vez en Cuba se puede llamar de propaganda enemiga, y en otros países como el de Nicaragua ha servido para limitar el acceso de dineros del extranjero para apoyar tanto a medios de comunicación, a periodistas emprendedores, como organizaciones civiles que se dedican a la supervisión de los derechos humanos, ¿no?
tema del delito cibernético, después de haber acabado con los medios, con los periodistas, hay toda una gama de medidas para tratar de censurar el Internet. Por ejemplo, en Venezuela también se bloquea el Internet con la presión del gobierno sobre compañías privadas de telecomunicaciones que existen en Venezuela para que puedan censurar toda opinión crítica. Y por último, el desacato, o esa especie de elemento de la monarquía de años atrás, donde se trata de proteger a la autoridad. Es algo que renació ahora con mayor fuerza en el Código Penal cubano, lo estableció la reforma del Código Penal en Venezuela, también en Nicaragua, donde prácticamente no se puede criticar a la autoridad pública, menos a un presidente y a su vicepresidente, por lo que reciben castigos fenomenales para estar en la cárcel. Un tema que había prácticamente desde la Sociedad Interamericana de Prensa habíamos apoyado movimientos de décadas en América Latina para que este tema desaparezca de los códigos penales de la mayoría de los países del hemisferio. Y por otro lado, bueno, los ataques a la prensa ya directamente físicos, como saben, este año lamentablemente, ya este año en 5 meses, al terminar 5 meses, han sido asesinados 17 periodistas en América Latina. Lamentablemente 11 casos de ellos pertenecen a México, donde además también hay un alto grado de impunidad, ¿no? Y al haber tanta impunidad se da un proceso, un círculo vicioso de la violencia. Al no ser castigados los delitos contra los periodistas, obviamente hay mayor cantidad de asesinatos. La mayoría de ellos a través del crimen producidos por el crimen organizado. Y además de la impunidad, otro problema gravísimo en América que tiene que ver con la desprotección de los periodistas. En América Latina hemos ayudado a crear 7 modelos de sistemas de protección de periodistas, tanto en México, en Honduras, en Guatemala, en Colombia, que fue el primero, pero lamentablemente por problemas de recursos o de creaciones de fiscalías especiales para investigar crímenes, falta de recursos económicos y también de personal, estos sistemas de protección no están funcionando. Creo que ya este año tenemos más periodistas muertos que en los últimos 2 años pasados. Y también, como yo diría, para mí es una de las grandes preocupaciones en América, sobre todo, yo diría en las 3 Américas, también en Estados Unidos, el problema de las leyes de acceso a la información, ¿no? Es decir, en casi todos los países hay leyes de acceso a la información, pero parecen producto de la demagogia más que de un sentido democrático, donde en casi todos los países, yo le llamo el silencio que aturde, porque los periodistas, o primero, no saben buscar información, como estuvimos viendo como el caso de periodismo de datos con Romina, no saben encontrar información, y por otro lado los gobiernos casi siempre tratan de esconder información o de clasificar información. Así que en ese, y acá no se salva tampoco Estados Unidos. Uno de los informes más críticos que tenemos en la CIP sobre acceso a la información pública tiene que ver justamente con el tema de Estados Unidos, de la falta de acceso o la falta de participación del presidente Biden, como también fue de Trump y también antes de Obama, de tener interrelación con los periodistas, ¿no? Pero bueno, en materia de desafío de la desconfianza, creo que estamos todos de acuerdo. Estamos viviendo, más allá de todo lo que podamos hablar respecto al tema de las nuevas tecnologías del Internet, que han sido la democratización de la información, también en su aspecto negativo, estamos hablando de las campañas de infodemia. Eso creo que lo hemos visto particularmente durante el COVID, durante la pandemia, que todavía lo estamos viviendo, con grandes campañas de desinformación, y la gente común, a través de redes sociales, plegándose a este tema de seguir desinformando, que tiene muchas veces que ver con los algoritmos, ¿no? En que yo, en Facebook, o la gente
está consumiendo información que es realmente muy simpatizante con su propio punto de vista. Estamos, yo creo, por lo que veíamos antes, la desconfianza del público, ante una crisis de la verdad, de la propaganda. Los gobiernos lo llaman de la posverdad. Yo creo que el tema de la propaganda y de las mentiras no es nuevo, es algo que viene dentro de la propaganda política desde hace siglos, y lo vimos patentemente en el Hitler, en el Hitler o en el nazismo, con Goebbels, y aquel ministro de propaganda que tiene aquella frase que dice: la mentira repetida 1000 veces, y ya sabemos cómo termina, ¿no? Pero bueno, tiene que ver esto con la generación de polarización que se está generando en cada uno de nuestros países, y que al principio o antes de esta charla estábamos hablando de la experiencia que tuve ahora justamente en Washington, donde en cada entrevista que íbamos en una misión de la CIP empezábamos hablando realmente por la matanza en Texas y un poco la polarización que existe en el país a raíz de la tenencia de armas, que es un principio constitucional, un precepto constitucional, pero por otro lado un poco de la práctica de la sociedad, ¿no? Y bueno, ahí creo que también parte de esas mentiras y verdades, lo que va generando polarización y, cómo la gente está actuando, y cada vez estamos más divididos como sociedades, que tiene que ver también por los procesos electorales. eh, por ejemplo, ahora lo que estamos viviendo en Colombia entre la izquierda y la derecha. eh, y después, bueno, los políticos cuando terminen se felicitan porque alguien ganó y se empiezan a respetar, pero nosotros los ciudadanos quedamos cargados con toda la polarización que se ha generado durante la campaña, ¿no? Tiene que ver también con este tema del dilema que tenemos en las redes sociales, sobre la moderación de los contenidos, sobre si las redes sociales pueden moderar los contenidos, cómo los deben moderar, si tiene que haber una especie de censura directa por parte de actores privados, o como fue el caso de Trump, que polarizó también en su momento, al presidente al que Twitter, Facebook y todas las demás redes sociales condenaron de por vida que pudiera seguir haciendo de las suyas en las redes sociales, ¿no? Algo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que Trump pudiera haber sido condenado en forma temporal, por lo menos en las redes sociales, por un par de meses para después habilitarlo de nuevo, teniendo en cuenta que si bien lo que hizo, la apología de la violencia sobre lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, era importante, de todas maneras es el presidente de un país. Esto, lo que se ha seguido con Trump, tiene que ver con la polarización demócrata-republicana en Estados Unidos sobre el papel que juegan las redes sociales con el discurso conservador y el liberal. Y esto también tiene que ver si esta condena a Trump no debería ejercerse contra Maduro, contra AMLO, que todos los días está en las mañaneras protestando contra los periodistas o creando un discurso de odio y de apología de la violencia. Todos sabemos que en el tema de estigmatización de muchos de estos presidentes en contra del periodismo conlleva una alta dosis de contagio a los violentos. Entonces, bueno, ¿por qué no condenar a AMLO también como se ha condenado a otros, ¿no? Pero bueno, en este tema de las verdades y las mentiras, yo creo que regular es un proceso demasiado peligroso, como se está viendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, o se quiere hacer en Brasil, porque regular a veces yo creo que conlleva a tener que crear censuras privadas, ¿no? Como lo tenemos que soportar a veces de Facebook o de Google. Yo creo que a veces debemos soportar las mentiras para descubrir verdades. Me parece que ese es un principio básico de una relación democrática dentro de lo que es la información. Y bueno, yo diría que en este desafío de desconfianza, creo que sí hay un voto de confianza
sobre el tema de la verdad, y ahí radica uno de los grandes temas para el periodismo. Yo creo justamente que en este momento de mentiras y de propaganda hay una revalorización y una revolución de la verdad como nunca antes en la historia de la humanidad. Yo creo que jamás se habló de la importancia de la verdad en una sociedad como en esta época, ¿no? Así que yo creo que a las mentiras y a la propaganda tenemos que agradecerle, y a la polarización tenemos que agradecerle este tema de haber rescatado la verdad como un principio fundamental de la democracia y también de los medios de comunicación y del periodismo profesional. Y para eso nos estamos formando los periodistas, ¿no? Y creo que más que el tema de regular, tiene que haber algo muy especial por parte de los gobiernos que no lo están haciendo, por ejemplo, en las leyes de acceso a la información, porque no solamente clasifican información o crean secretos de Estado continuamente para tratar de no dar a conocer al público cuestiones administrativas del gobierno, sino que tampoco hacen lo que las leyes de acceso a la información obligan a cada Estado, que es educar a la población de cómo utilizar sus leyes para acceder a la información del Estado. Y en este caso yo diría que es exactamente lo mismo. Yo creo que hay un deber del gobierno, un deber de las plataformas, pero sobre todo de los periodistas como responsabilidad propia, de que tenemos que alfabetizar a la gente, de alfabetizar digitalmente y también sobre los medios, la relación de los medios para con la sociedad y con los públicos. Pero bueno, acá otro tema que estuvimos hablando bastante con Jorge en las últimas partes de su módulo, que tiene que ver con lo que decía desde el principio, ¿no? Es decir, hay un problema para los medios de comunicación que tiene que ver con la cuestión de las crisis económica que están atravesando desde hace décadas ya, yo diría de las últimas 2 décadas, particularmente cuando nace el Internet y empieza en cierta forma a crear otros modelos de negocio más centrados en la audiencia, en el marketing digital y también en la publicidad. Y obviamente los últimos 2 años de pandemia ha agravado todo el panorama para los medios. Algo que la ONU en su momento, Antonio Guterres, habló de su preocupación por la extinción de medios, que tiene que ver con los news deserts, ¿no? Los desiertos informativos. En Estados Unidos, en los últimos 15 años, más de 2.400 medios de comunicación han desaparecido. Lo mismo pasó en Canadá en los últimos 5 años, 840 medios han desaparecido. Y sobre todo, las redacciones, las salas de redacciones se han reducido casi un 50%, con excepciones, por ejemplo, del New York Times, que ha sido el diario que ha contratado periodistas e ingenieros a la par en los últimos 3 años por su gran campaña de calidad informativa, pero sobre todo de suscripciones digitales en todo el mundo, ¿no? Pero el tema de desiertos informativos se calcula, según algunos estudios que hemos tenido acceso, como en Brasil, de Atlas de Noticias, hay ya 30 millones de brasileños que no tienen noticias locales. Cuando hablo de desiertos informativos estamos remarcando la importancia no de que el Tiempo de Bogotá esté en toda la región, o Clarín de Buenos Aires, o Infobae en el mundo, o en toda la región, o que el New York Times sea internacional y a nivel nacional, sino el problema de los desiertos informativos son de aquellas pequeñas o medianas localidades que pierden a sus medios de comunicación, que eran los que generaban noticias locales. En Colombia hay un 60% de los municipios de Colombia que ya no tienen medios locales. Algo que, por ejemplo, según un estudio de FOPEA, en Argentina eso alcanza las 2/3 partes del país. Es decir, bueno, uno se informa por La Nación o Canal 13, pero no se informa con los medios de su localidad. Y eso tiene que ver muchísimo con el grado y el valor de la democracia que se va creando, no desde el estamento del poder de las grandes capitales,
sino de las propias comunidades, cómo se hace democracia. Y se ha comprobado con muchos estudios académicos. Hay uno particular que me gusta mucho, que es de la Universidad de Notre Dame, ya tiene un par de años, pero que ellos han visitado estas localidades donde no hay medios locales y pudieron comprobar varias cosas importantes. El aumento de la corrupción, el aumento de los salarios de los concejales y los alcaldes de una ciudad porque no están fiscalizadas por los medios locales, problemas en la educación, más injusticias y violaciones a los derechos humanos y hasta problemas en la recolección de basura. Así que el hecho de que no haya medios de comunicación locales tiene un grave impacto para su comunidad y obviamente en el deterioro de las instituciones públicas de esa comunidad, lo que representa gran parte de la democracia, ¿no? Y por otro lado, creo que uno de los temas más importantes para lo cual fue parte de nuestra misión a Washington en estos 3 días, es hablar de la sostenibilidad de medios, pero sobre todo de la emigración de la publicidad digital hacia los grandes actores o plataformas digitales, que prácticamente se calcula los medios de comunicación han perdido un 80% de publicidad o de sus ingresos en detrimento de sus finanzas para ir directamente a Google y Facebook. Así que esta es una brecha que se está ensanchando y como todos ustedes saben, como periodistas, los medios prácticamente, el tema de la publicidad es el recurso mayor que han tenido históricamente y el hecho de que ahora ya no sea parte de la ecuación financiera de los medios hace que se produzcan estos cierres de medios y estos desiertos informativos. Y no olvidar, por favor, de que los desiertos informativos tienen que ver por cuestiones económicas en su mayoría, pero también con las cuestiones políticas, como hemos visto en estos países con dictaduras como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros que se van sumando en varios países, ¿no? Pero bueno, el reclamo nuestro de la Sociedad Interamericana de Prensa y de muchas otras instituciones a las cuales estamos liderando en el mundo entero, es que Google y Facebook empiecen a pagar una remuneración justa y razonable por el uso de los contenidos con los cuales ellos ganan en publicidad. Es decir, no es que Google y Facebook le estamos reclamando la publicidad que ellos ganan por otros temas, sino la publicidad que ellos monetizan y ganan por el uso de los contenidos periodísticos. Y sobre todo, también se les está pidiendo transparencia a nivel de los algoritmos, que sabemos que cuando los cambian, en realidad lo primero que hacen es destruir las bases de un medio de comunicación que se ha ido preparando para con el CEO y con otros elementos de marketing y de posicionamiento en su página. Al cambiar los algoritmos, los medios nuevamente tienen que generar toda una visión diferente y utilizar muchos recursos a través de ingenieros y especialistas en audiencias para tratar de posicionar de nuevo y poder generar algo de publicidad programática. En el caso nuestro no estamos pidiendo una regulación, aunque sí sabemos que en los países donde hay regulación sobre este tema para que Google y Facebook, digo ellos como puede ser Microsoft, Apple, pero realmente los dos grandes jugadores son Google y Facebook, deberían estar pagando. Y ellos en realidad son hijos del rigor también, son dos grandes monopolios que se resisten continuamente a pagar a los medios de comunicación, más allá de crear algunos programas, como es el caso de Showcase, o Facebook Articles, o el Google, donde pagan algún tipo de licenciamiento por algunos contenidos a los medios, pero termina siendo realmente insuficiente. Los medios de comunicación quisiéramos que los contenidos periodísticos, como ustedes saben, que cuestan mucho hacerlos, que hay que pagar nómina, que hay que pagar temas sociales, laborales, etcétera, etcétera, lo que conlleva impuestos sobre todo, es que estos sean devueltos, así como ingresos devueltos a los medios
Así como nadie discute en este momento el tema del derecho de autor de la música, o de la cinematografía, o del teatro, donde uno paga en Spotify, en Apple Music, y parte de ese dinero va a los creadores. Es decir, la CIP y muchas otras estamos pidiendo y a Google que paguen a los creadores, en este caso a los creadores de contenido como es el periodismo. Y también por otra parte estamos pidiendo, un poco para solventar este tema de la crisis económica, no subsidios, pero sí algunos incentivos como se han generado con la pandemia en Europa, y tienen que ver, por ejemplo, con incentivos de créditos fiscales para los avisadores o pequeños negocios para que puedan hacer de nuevo publicidad en los medios de comunicación, o también algún tipo de créditos fiscales para comprar suscripciones de los medios, como lo estuvimos viendo que ocurría en Nueva York y en muchos países de Europa. En este momento hay varias leyes en el Congreso de Estados Unidos, donde estuvimos 2 días enteros hablando con legisladores, que tienen que ver y tratar de abrir la puerta para que los medios de comunicación puedan negociar con Facebook y Google un pago justo y razonable, una ley que ya está metida en el Congreso de Canadá, que también viene de Australia, y que si se llegara a dar, y que tuvo ciertos fracasos en Brasil, pero si se llegara a dar en Estados Unidos, algo muy difícil en un año electoral, pudiera generar un sistema de contagio en toda la región para poder presionar a Google y Facebook para que paguen por los contenidos de los periodistas. Cuando hablamos de contenidos periodísticos, así como lo contempla la ley de Canadá, estamos hablando de contenidos, no de medios de comunicación, sino de periodistas profesionales. Pueden ser de medios, pueden ser blogueros. Por ejemplo, la ley en Canadá establece como medio de comunicación a 2 periodistas o más que hayan trabajado en una forma periódica por al menos más de un año, ¿no? Esto un poco para cerrar la puerta a un montón de gente que se mete en nuestra profesión simplemente a tratar de captar recursos y no dar noticias, sino pegar noticias de un medio y de otro, prácticamente como un agregador de noticias. Así que esos son básicamente algunos de los aspectos que les quería contar sobre este tema de los desafíos, que tienen que ver mucho con las diferentes, yo diría, ya para ir cerrando, con las dimensiones de la responsabilidad. A mí nunca me gustó hablar mucho de los derechos que tenemos los periodistas, pese a que siempre defiendo aquella legislación sobre acceso a la información pública, y sobre todo, yo diría, a excepción de Cuba, donde la Constitución habla de que la libertad de prensa realmente le pertenece al Estado, mejor dicho, al gobierno. En el resto de nuestros países, la libertad de prensa es un principio fundamental en las constituciones. Así que siempre defiendo ese principio y me agarro de ahí de varias, sobre todo de la primera enmienda de Estados Unidos, que defiende el hecho no solamente de la libertad de prensa, sino que no permite que el gobierno ni que el Estado produzca leyes en contra de la libertad de prensa o en contra del periodismo profesional, cosa que también, como decía, hacen otras constituciones, y también nosotros lo tenemos muy establecido en nuestra declaración de Chapultepec y la declaración de Salta del 2018, que trata de ver el tema de la libertad de prensa en la era digital. Y hablaba que estos desafíos presentan estas grandes responsabilidades, o las dimensiones de la responsabilidad que a mí me gusta hablar en el periodismo, que las identifico como 3, ¿no? La periodística, que es esa responsabilidad que tenemos los periodistas o el medio en el proceso de trabajo, de planificación o en la cocina de la noticia, ¿no? Y es el tema de los géneros periodísticos,
algo que vimos acá muchísimo con narrativa, storytelling, pero sobre todo la creatividad y la innovación dentro del periodismo y lo que nosotros debemos hacer. Y esto nos habla también en esta responsabilidad del tema de la presencia de los valores tradicionales del periodismo, como la neutralidad, la rigurosidad, la independencia, pero sobre todo el enfoque y la búsqueda permanente de la verdad. No hablo de la verdad, pero sí de la búsqueda de la verdad, que es una diferencia grande, ¿no? Tiene que ver también esta responsabilidad por la investigación, las fuentes con las que trabajo, y los procesos de decisiones, ¿no?, que se toman en el proceso de crear información. Es decir, si voy luego a mantener mi secreto profesional ante la confidencialidad de las fuentes después de que se publique, si realmente estoy en este proceso y puedo afirmar a mí mismo que desafiaré el tema de las posibles consecuencias que como periodista suelo tener. Es decir, acá cuando empiezo a medir las consecuencias mías, ¿no? Es decir, frente a la difamación, a la injuria, al secreto profesional. Es decir, ahí hay un primer proceso de los periodistas cuando están por crear o están creando la información. La otra es la dimensión de la responsabilidad informativa, que acá es donde está más relacionada con el público, ¿no? Es decir, cómo voy a minimizar los daños del público, cómo preveo esa minimización de los daños. Ese diálogo interno del tema de la ética en mi propio medio, con mis propios compañeros, el uso del lenguaje adecuado. Ya estamos viendo que muchas partes del periodismo se ha tornado bastante militante en muchos casos y poco ético en algunos lugares. Y es también en esta dimensión donde yo tengo que valer de lo que se estuvo hablando en estos últimos tiempos, el poder de atracción del público, el engagement que yo voy a lograr con la información que estoy publicando, ¿no? Tiene que ver también con las medidas que antes lo hacían los medios, ahora también tenemos que hacerlo y estamos obligados los periodistas, que es el tema de la medición de audiencias en forma continua. Y yo diría, como última parte de esta informativa, la sincronía que yo debo tener como periodista con las estrategias y los objetivos del propio medio para el cual trabajo. Y después, por último, yo diría que la responsabilidad tiene que ver con, la llamo la dimensión de la responsabilidad profesional, que es intrínseca a mí. Este es el yo periodista, es el periodista centrado en su trabajo, que tiene que ver con el conocimiento del contexto, conocimiento primero de los valores que tiene el propio medio para el cual trabajo, cuál es el criterio editorial de ese medio, que deviene de los códigos de ética o los manuales de estilo en muchos casos, también del contexto legal. Hay una necesidad de que los periodistas necesitamos conocer todo lo que tiene que ver con las leyes que afectan a nuestra profesión, como decíamos antes, tanto el secreto profesional, las leyes que hubiera en algún país sobre el tema de publicidad oficial, el tema de la difamación, del desacato, el acceso a la información, los delitos cibernéticos, es decir, el conocimiento amplio de cuál es el contexto en el cual yo me desarrollo como periodista. Y sobre todo el tema de actualización, ¿no? Actualización de las tecnologías, cómo aplicar las nuevas tecnologías en mi profesión, cómo estar al tanto de los problemas que existen en las redes sociales o de la comunicación dentro de las redes sociales. Y yo diría en ese tema un conocimiento muy importante de aspectos y principios y preceptos de lo que establecen las asociaciones informativas o los periodistas
las organizaciones periodísticas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia ONU, UNESCO, la OEA, en principios que tienen que ver en relación con la libertad de prensa, la libertad de expresión, la censura previa, los derechos constitucionales que hacen a esto, ¿no? Y sobre todo, en general, también el conocimiento sobre los protocolos de seguridad que tiene mi propio medio o los que yo puedo crear para estar evitando problemas de violencia. Y obviamente creo que hay un compromiso de los periodistas, más allá de la neutralidad que tengamos que ejercer como profesionales, que tiene que ver con valores universales, ¿no? Desde, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, la defensa de la salud pública, pero sobre todo la defensa de la democracia, que democracia y verdad yo creo que lo pondría acá en la parte de consenso de estos tres círculos, ¿no? Verdad y democracia. Y después, bueno, algo que ustedes están haciendo siempre y que lo hacen a través de este diplomado, la necesidad de los periodistas de estar continuamente formándonos, ¿ah? Pensando en que los valores periodísticos son atemporales y tradicionales, pero nuestra formación es diaria. Y sobre todo con algo que habló mucho también en la última parte, y acá hablo de la formación profesional personal que habló Ortiz al principio, con los valores esenciales del periodismo, y lo último que habló Jorge, por eso ato estas últimas dos partes. Jorge habló más que todo de la marca propia, ¿no? Es un periodista, más allá de trabajar o no en un medio, pero de trabajar en un medio, crear su propia reputación, ya sea a través de crear un beat especial de cobertura, especializarse en un tema, en una temática y profesionalizarse en esa temática para dar un poco de valor agregado a los medios. Y termino ya haciendo un wrap-up un poco de estos desafíos y responsabilidades que tienen que ver con lo que en la última ficha o lámina estábamos viendo, poner en el centro el tema de la democracia, en este caso para los periodistas el tema de la independencia y la verdad, que son los temas más importantes, la búsqueda y la creación de nuevas formas de ingresos para los medios de comunicación, para hacer de la sostenibilidad la razón de ser. Todos sabemos que se hace periodismo profesional a través de medios y los medios necesitan salud económica para poder mantenerse y sobre todo para crear democracia. Sin salud económica estamos ante los riesgos de ser uno más en las arenas de estos desiertos informativos que están yendo por todos los países del continente, o del mundo también, ¿no? Creo que este diplomado también nos invitó bastante a abrazar las nuevas herramientas, los nuevos géneros del periodismo que tienen que ver con los tradicionales de la investigación, el data journalism, el periodismo de colaboración, el periodismo colaborativo, el periodismo de soluciones, que estuvimos viendo también en otros momentos, el de dar servicios hasta nuestras comunidades. Y valores que antes no los teníamos muy asentados, pero es el de la creación y de la innovación, el de atraer a los públicos, pero sobre todo el tener la presencia de la inspiración, de inspirar a las sociedades con nuestro periodismo, de iluminar los problemas más oscuros que existen, pero también no solamente de atraer para agradar al público, sino para seguir como periodistas desafiando a las sociedades, pese a que éstas no les guste escuchar lo que deben escuchar, ¿no? Y esta creo que es la gran diferencia que tenemos en las redes sociales con el periodismo. El periodismo estamos llamados a desafiar a la sociedad, a pensar en cosas que no les gustan, y a veces son cosas que realmente no son muy populares y nos hacen a veces perder audiencia. Yo siempre digo, y bueno, lo establecía antes
Susana, que para ser buen periodista también se necesita ser buena persona, por aquello de la necesidad de tener solidaridad y estar unidos en nuestra profesión ante los poder y sobre todo de la violencia que se contra los periodistas. Y tener en cuenta siempre que un periodista mediocre de un periodista bueno, yo siempre digo que en nuestra profesión, así como existen todas las profesiones, hay buenos y malos. En el periodismo hay buenos periodistas y malos periodistas. Los malos, yo digo, son aquellos que cubren información. Los buenos o los excelentes son los que buscan descubrir la información. Creo que en la raíz de ese verbo está la gran incógnita de lo que separa el buen periodismo del excelente periodista. Y por último quiero terminar con algo, con 3 temas que siempre tocábamos en los cursos que dábamos y otros diplomados que hacíamos con la Universidad de Northwestern. Y que siempre terminamos, para ser medio, para ser periodistas o para ser buenas personas en todo caso. Hay 3 cosas que necesitamos. Una es siempre dar valor agregado, como medios, como periodistas, diferenciarnos de la competencia, como decía Jorge en la última presentación, y también tener un alto grado de utilidad y relevancia para la sociedad a la que servimos. Y en esto se encumbran todas esas responsabilidades que hacen que los periodistas debemos luchar a favor o en contra de estos 3 desafíos que nos marca nuestra profesión en este momento. La degradación de la libertad de prensa, por cuanto es una degradación de la democracia, la degradación o el debilitamiento de los modelos de negocio de los medios de comunicación o de los periodistas, y el tema de la desconfianza. Necesitamos recobrar y revalorar el tema de la desconfianza, y creo que estamos en esta época de pandemia que ha sobrevivido tanto las mentiras, estamos en el momento, y de los fake news, estamos en el momento justo y en la oportunidad justa de revalorizar la verdad, y eso es lo que hace el periodismo profesional, al menos la búsqueda constante de la verdad. Así que eso era todo, algunas de las reflexiones que quería compartir, y lamento haberme extendido un poquito. No, al contrario, Ricardo, creo que nos has dado información muy valiosa en términos de este ejercicio crítico que tenemos que seguir haciendo desde la parte periodística, y de hecho me hacías pensar ahora que hablabas de estos desiertos informativos que estamos empezando a ver que se gestan en toda la región, pues un poco también la vuelta a la metáfora no solo del cambio climático, sino del cambio mediático que está generando, como dices tú, un éxodo de especies. Y estas nuevas especies depredadoras que se están generando, pues no son ya necesariamente de nuestro mismo ecosistema, sino que vienen de otros ecosistemas que tienen que ver con otras áreas de saber, otros movimientos que se están dando en estas lógicas económicas y que, como dices tú, se suman a la discusión que tenemos que emprender. No sé si alguno de los que está participando con nosotros como estudiante tuviera alguna duda, comentario ante lo que Ricardo nos compartió esta mañana, antes de que demos paso a la siguiente actividad. Tenemos todavía algunos minutos. Por ahí ya veo que hay algunas manos levantadas. Johan, adelante. Diego, por favor. Adelante, Bueno, Johan. bueno, muy bien, gracias. Simplemente quería expresar mi satisfacción por esta charla, que siendo una suerte de charla de clausura, asumió de una buena manera el resumen integral de la importancia que ha tenido este diplomado. Al menos en mi caso, me doy por muy bien pagado y muy satisfecho de haber tenido la suerte de haber sido seleccionado para participar, y me quedo fundamentalmente con el tema de fondo que Ricardo Trotti nos deja sobre la mesa, que se relaciona no solo con el periodismo, sino también con nuestra realidad institucional en Latinoamérica, y que nos está colocando en una nueva dimensión de la discusión acerca del rol de los medios en el contexto democrático y de la existencia del Estado de Derecho
en la comunidad internacional. Porque hoy en Latinoamérica básicamente estamos viendo cómo el debate político está cambiando las categorías izquierda y derecha por una discusión más de fondo como es democracia y libertad versus autoritarismo y populismo. Yo veo que de fondo en tu intervención, Ricardo, y te felicito, está el contenido de la realidad que hoy nos está afectando a los latinoamericanos y que en el caso de los periodistas, que estamos llamados a ser una suerte de guardianes ad honorem de lo que significa la libertad de expresión, la lucha por el fortalecimiento de los valores de la democracia liberal, republicana, etcétera, hoy cobra una gran vigencia y nos llama a tener una mayor responsabilidad en el cumplimiento de nuestro rol. Eso lo planteo como un tema, digamos, de fondo, de importancia, y que me llena de satisfacción que tanto la CIP como el CLAEP hayan asumido esta iniciativa que de alguna manera nos coloca en una vía de ver la formación profesional y académica más allá del hecho meramente periodístico, y teniendo claro que nuestro rol en el contexto de la sociedad es de una responsabilidad mucho mayor. Así que felicito a la academia, felicito a la Sociedad Interamericana de Prensa, a los promotores y organizadores de este diplomado. Yo realmente me doy por muy satisfecho por haber tenido la suerte de compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias. Gracias, Johan. Diego, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la exposición. La verdad que son puntos interesantes y disparadores para reflexionar sobre nuestra actividad. Una consulta que quería hacerle en función de esto que había explicado sobre el diagnóstico de la situación de prensa en América Latina y también lo que está ocurriendo en Canadá y en Estados Unidos, fundamentalmente con estos proyectos de ley que se están discutiendo para poder llegar a un acuerdo con las grandes plataformas en función de la distribución de contenidos, y es si se ha pensado en algún momento dentro de la Sociedad Interamericana de Prensa la elaboración de leyes marcos o plataformas que puedan servir como disparadores para discutir en los diferentes países y que al mismo tiempo instalen la discusión que termine redundando en las diferentes redacciones. Y al mismo tiempo, relacionado a esto, usted habló de que hay fallas en la implementación de las leyes de acceso a la información y que no sé si se podría también avanzar en ese sentido una especie de ley marco o de análisis que expusiera esas fallas para poder generar nuevas discusiones en los países, teniendo en cuenta la función regional que tiene la CIP. Gracias. ¿Quieres que conteste ahora, Jorge? Y si quieres, Ricardo, Okay. aprovechamos de una vez y vamos contestando. Sí, vamos haciéndolo ping-pong. A ver, el tema de acceso, nosotros en la CIP ya hicimos una ley marco antes del 2000 y fuimos los motivadores con una conferencia grande en el 2001 en México para que se creara en el 2002 la primera ley de acceso a la información en toda América. En aquel momento también creo que fue Jamaica. Y eran prácticamente una emulación a la ley de 1966 en Estados Unidos y la canadiense que fue posterior. Lo que creo que vale la pena ahora es insistir, todas las leyes están conformadas prácticamente de una misma matriz sobre la obligación del Estado de poner información, ¿verdad? Pero también tienen, hay muy pocos casos donde la ley se cumple en cuanto al castigo, que debe haber castigo monetario y hasta de cárcel para aquellos funcionarios que pese a la ley no dan información. Jocelyn, si me escuchas, tal vez tienes... Sí, ahí está mejor. Gracias, Jocelyn. Y por otro lado, creo que tiene que haber una campaña a través de la UNESCO, nosotros y muchos otros, para hacer una campaña de alfabetización
sobre acceso. A mí me gustó mucho la charla de Romina, porque también vi que fue una charla, cuando ella hablaba de periodismo de datos y cómo utilizar los bancos de datos, cómo generar matrices en Excel, porque ella nos demostró también que los periodistas a veces somos un poco vagos, lazy, ¿cómo se dice? Perezosos, para buscar información, y a veces la información está, los estados la publican, pero no hay nadie que la traduzca esa información, traduzca, entre comillas, para dársela al público, ¿no? Y mucha de la información, me acuerdo que fuiste vos y que fueron muchos de ustedes los que en el ejercicio que hizo Romina visualizaban cómo se puede conseguir datos del Estado de cuántos funcionarios viajan durante un año a tantos países y por qué esos países, y se puede configurar. Entonces, a veces creo que los periodistas debemos tener esa responsabilidad de saber buscar información. En cuanto al tema pero obviamente se necesita una alfabetización para el público, porque las leyes de acceso son para el público. Los periodistas las podemos utilizar como instrumentos, pero es el público o las empresas los que deben utilizarlas. Y en cuanto a lo otro, nosotros estamos trabajando en una especie de... Las leyes actuales que hay en todos lados, como las de Estados Unidos, tienen que ver con leyes de competencia, como la de Australia, que obligan a las plataformas y a los medios a sentarse a una mesa si no logran tener un acuerdo de partes. Esto es un arbitraje. Entonces, si ellos fracasan, la ley les permite al Estado arbitrar, ponerse como un árbitro de fútbol, un equipo de un lado, el otro de otro, pónganse de acuerdo en un precio. Y eso es lo que están trabajando. Hay otras leyes como la de Canadá, que más allá de arbitraje, lo que hace, y que hay en Italia, en España, en Alemania, en Francia, son, sobre todo los europeos, son leyes de derecho intelectual. Paguen al periodista, paguen a los creadores por el contenido que han creado, como si alguien creara música. ¿Vos por qué no le vas a pagar a un cantautor, a alguien que escribe o a alguien que canta, si estás en Spotify? Spotify cobra, pero tiene que pagar los derechos, como en Argentina lo paga Sadaic y en otros países los pagan los diferentes sindicatos de cantautores. Entonces, eso es simplemente lo que se pide. Y por otro lado, sí estamos trabajando en principios rectores y orientadores que deben tener las legislaciones, porque la Unión Europea puede trabajar a través de Bruselas con 27 países, porque todos comparten una matriz jurídica. En el caso de América Latina es difícil trabajar con Nicaragua, Argentina, Chile, Paraguay o Brasil, porque somos todos países. Se identifica a América Latina como una región, pero cuando uno va a los bifes, somos completamente diferentes. Este es un mosaico muy, muy diferente, ¿no? Pero en eso estamos trabajando. Y yo creo que ahí también, como dices, Ricardo, pues habrá que hacer un trabajo conjunto entre la academia también y los organismos para esta parte de la alfabetización mediática informacional, y también que si vamos a pelear por los derechos de la comunicación, también como audiencias empecemos a alfabetizarnos para hacer también un mejor uso de lo que se está trabajando de parte de nuestros periodistas. Diana. Sí, hola. Bueno, saludos a todos. Pues me suman los agradecimientos que igual Johan decía, y mientras Ricardo Trotti nos daba la charla, me hizo recordar un trabajo que hicimos en la Ibero, incluso un libro, y voy a tratar de conseguirlo en PDF para compartírselos o la forma digital, y es tratando de entender los sistemas mediáticos de cada país, cómo van a incidir, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos con una compañera un capítulo donde hablaba sobre la responsabilidad social de Facebook, y partíamos de un libro que es muy famoso, de las 4 teorías de la prensa, de Siever, Peterson y Schramm, y aquí manejan un concepto sobre responsabilidad social donde ahorita ya el doctor Hidalgo señalaba que es como tripartito, ¿no? Tanto los medios, el Estado y la sociedad tienen que intervenir para que se logre un cambio, ¿no? Entonces, creo que me parece muy interesante porque cierra justo, bueno, me parece muy interesante porque la teoría se ve como en la práctica, ¿no? Cómo necesitamos que haya una alfabetización digital,
necesitamos que los medios intervengan y bueno, las organizaciones como ahorita lo está haciendo la CIP y el Estado, ¿qué va a hacer el Estado como para intervenir en esta regulación? No regulación mediática, pero cómo intervenir para esta construcción mediática, ¿no? Tanto como la alfabetización, apoyar a los medios. Entonces, bueno, solo era como compartir este comentario y que me hicieron recordar este trabajo que se hizo desde la academia. Muchas gracias, Diana, por compartirnoslo y ojalá, como dices tú, podamos tener de pronto por ahí alguna copia digital para que la circulemos entre los miembros de este diplomado y podérselas colgar ahí también en la plataforma. Y bueno, pues nosotros lo que queríamos también, además de escuchar comentarios, opiniones en torno a la presentación de Ricardo, era abrir también la tribuna por si alguien quisiera externarnos alguna recomendación de cara a cómo poder también mejorar y ampliar el trabajo que se está haciendo en este diplomado para la siguiente generación que estamos ya tratando de articular. Entonces, decíamos, qué mejor forma de hacer un social listening que con quienes estuvieron participando en el diplomado, que nos pudieran decir acciones, buenas prácticas que podamos implementar para que la siguiente generación que se suma a esta red de periodistas que estaremos armando, pues se pueda beneficiar igual que ustedes. No sé si alguien por ahí quisiera externarnos alguna recomendación. ¿Rosa? Ah, no, más bien abrieron micrófono, pero no fue opinión. Alguien no sé si quisiera ahí hacernos algún comentario. Por ahí veo la mano levantada de Damián. Adelante. Adelante, Damián. Bueno, primero, buenos días con todos y con todas. Nada, yo antes de una pequeña recomendación, nada más que tengo que va más por lo técnico, sí quería agradecerles la oportunidad de seguir este diplomado. En primer lugar, porque tuvimos el chance de tener grandes profesores y profesoras que la verdad nos brindaron un montón de herramientas y compartieron su conocimiento que pienso que nos va a permitir trabajar en descubrir la información como mencionaba Ricardo y que también nos va a permitir no olvidarnos que nuestro trabajo es superhumano, ¿no? Como venía parafraseando Susana. Pero también fue la oportunidad para conocer gente de distintos países y que nos damos cuenta que no solo nos une el idioma, sino nos unen muchísimas más cosas. Entonces también eso quiero agradecer porque las reflexiones de los compañeros pienso que, por lo menos de manera personal, nos han nutrido de la misma manera que los profesores. Entonces creo que eso es algo que ha enriquecido sin duda este diplomado. El trabajo tuyo, Jorge, y el de Gaby, que ha sido fundamental, porque ser el aguante en estos meses es algo súper duro y ustedes han estado mucho más de las expectativas y de la altura, creo yo. Entonces también gracias a ustedes y obviamente a Susana y sobre todo a Ricardo que han ido promoviendo esto y qué bueno que ya se dio un primer paso que parecía que no se podía dar, como lo mencionaron en un inicio, pero que ahora ya está totalmente encaminado. Entonces eso yo sí quería realmente expresar. Y de ahí, yo la única recomendación que tendría sería un poco por el lado técnico. Creo que a todos nos fue muy bien cuando trabajamos en Zoom. Creo que es la plataforma que de alguna manera todos la dominamos o conocemos un poquito más. Aparte que cuando hubo las charlas por Teams, como es un poquito más pesado el programa, teníamos problemas de conexión o algo. Entonces creo que eso sí sería importante, quizás mantenerse el tema de Zoom, pese a que fue muy importante que ustedes abrieron la posibilidad de que tengamos un momento de inducción para Teams, para quienes no lo conocían. Creo que ya en la práctica no fue la herramienta más adecuada, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y quizás, si bien en los últimos módulos ya fuimos trabajando, dependiendo de algunos profesores, con unas cuestiones un poquito más prácticas, creo que quizás sí trataría de sopesar un poquito más el tema de que vaya un poco más ese bamboleo entre la práctica y lo teórico
para seguir ganando un poquito más de destrezas. Esa sería la única recomendación que tengo, pero realmente, como les digo, tiene que ver más en forma que en contenidos, porque con lo otro realmente me siento muy enriquecido. Entonces, eso nada más. Gracias, Damián, por tu valioso comentario y que se vea que no estás patrocinado por Zoom, nada más, ¿no? Y que los colegas de Teams no te vayan a reclamar el día de mañana. Cándida. Bueno, muy buenos días a todos. Yo debo agradecer esta participación porque nos permitió conocernos muchos periodistas de la región que no nos conocíamos y sobre todo conocer unas herramientas que tampoco conocían. Por ejemplo, yo pretendo aprovechar a lulu.com en un tiempo corto. Me gustaría también hacer una recomendación y tiene que ver con que se le dé un mayor seguimiento, o sea, que nos dé la oportunidad de más actualizaciones, sobre todo el tema de datos, donde como dice Ricardo Trotti, a veces uno se pone un poco holgazán. A veces es el tiempo, a veces es por el trabajo, pero muchos periodistas sí necesitamos tener mayor actualización, sobre todo en esos temas tan importantes. Para mí este diplomado fue sumamente importante porque yo vengo de una formación en el periódico impreso, muchos años en el periódico impreso, me he ido actualizando, siempre fui de la primera que tuvo algún tipo de actualizaciones, pero siempre la tecnología va avanzando y nosotros necesitamos los periodistas estar a la vanguardia. Y por eso yo le doy muchísimas gracias a la CIP y a todos los profesores y a los conocidos que tuvimos aquí haciendo intercambios por esta participación, porque para mí fue fundamental. Fue un aprendizaje muy importante y espero que se siga reproduciendo y claro que yo pueda seguir participando de las actualizaciones. Muchas gracias y muy buena participación y muy buena exposición del señor Trotti cuando habla de que ciertamente, también lo dijo Sophie, los periodistas, los buenos periodistas, para ser buenos necesitamos ser buenas personas, pero además también necesitamos descubrir, no solamente ya dar cobertura a las actividades ni a lo que tengamos en la mano, sino descubrir lo que al otro no necesita. Muchas gracias. Gracias, Cándida, a ti y sobre todo, pues te recordamos que nos debes el café, no te vas a librar de ese cafecito que tenemos que compartir como comunidad CIP-CLAEP, ahora que las posibilidades de reunión física nos lo permiten. Pero yo creo que también habría que darle mucho seguimiento entre lo que dices, Cándida. Creo que la CIP nos ofrece todo el tiempo herramientas maravillosas de formación, constantemente están abriendo de pronto conversatorios, webinars, ahí yo te invitaría para que estés al pendiente de lo que están haciendo en la CIP, para ese tema en particular que me comentas, que creo que han tenido excelentes expositores en últimas fechas. Y bueno, pues no veo más manos levantadas por ahí con comentarios, así es que si quieres, Gaby, te cedo la palabra para proceder al siguiente momento que teníamos pensado aquí de nuestra sesión de cierre. Gracias, Jorge. Bueno, hechos todos los agradecimientos a quienes impulsaron esto y que permitieron la participación de todos ustedes, que son historia, ya ahora son parte de la historia de la formación que estuvo en esta oportunidad impulsando la CIP con CLAEP. Me parece que es el momento de protagonismo de todos ustedes, que han hecho un esfuerzo todos los sábados, cada uno en sus horarios, para poder participar, para formarse, para formarnos entre todos y para seguir aprendiendo y seguir vinculados, como decía recién Jorge, porque la CIP abre todos los años montones de oportunidades. Yo he estado como partícipe en su CIP Connect, que son súper interesantes para poder seguir aprendiendo, así que seguir conectados entre todos, y además de Jorge, de un excelente académico y un ser humano excepcional, es una persona que siempre está pensando en los demás y armó esta linda presentación para empezar a entregar los diplomas. Ahora, el único tema es que nos está traicionando Zoom, tanto que lo patrocinó por ahí, Jorge, Damián, porque no nos deja proyectar. Ahora, ya mismo.
en este mismo momento no me está dejando, no me sale ya la opción de compartir justo la presentación, entonces déjame ¿Quieres ver. compartírmelo a mí? A ver si puedo Sí, yo. a ver, si quieres, te lo mando, Gaby, porque Mándalo desde por hace rato estoy el chat. intentando ver por qué no me quiere dejar compartir, pero te lo mando en este momento, Gaby, el Bueno, yo archivo. hice todos los enlaces para Jorge, me olvidé solamente mencionar que le falta un poco de tecnología, nada más que eso. Entonces, A ver si me permites si ya un lo recibo. segundo, a ver que me deje compartírtelo. Gaby, un segundo. Tenemos por ahí en el chat de alumnos también el saludo de Neife, que no se podía comunicar. No sé si se ha podido conectar a último momento, pero si no, le vamos a enviar después también su diploma virtual a la espera de... ¿Dónde sería esa reunión presencial con los cafecitos de Cándida? Creo que me perdí esa parte yo. Se hace un crucero en el Caribe y pasamos por Punta Cana. Claro. Y ahí nos recibe. Organizando, ¿no es cierto, Excelente Ricardo? idea. Excelente. Me parece que va a estar bastante bien eso. Ojalá que para hacer una foto de grupo sería bueno si los que todavía no están en cámara que pudieran estar. Yo creo que hay muchos en pijama y no se quieren mostrar, pero... Vos sabés que no detectamos muchas pantuflas, ¿eh? Y eso que algunos arrancaban a las 7 de la mañana. Están apareciendo todos. Ya Yo lo me debes. peiné para aparecer, por Te eso me notas, vine hoy. estás divino. Yo en cambio Sí, no. sí. Ay, hoy un desastre. Acá el invierno de Buenos Aires me está matando. Hace mucho frío en Buenos Aires. A ver si pudimos. Dime si te deja. Mira, de hecho ya está ¡Ahí corriendo, está! pero no sé si me deja. Es que como está actualizándose el Zoom, manda ahora el PowerPoint como una nueva función, pero no sé si te va dejando proyectar o correr de otra manera, porque ahora la cargó Ahí te diferente. estamos viendo perfectamente, Jorge, así que hacemos la entrega de Virtual. estos diplomas. Así es. Entonces, pues, como bien comentábamos, queremos entregar este reconocimiento que ya les estaremos haciendo llegar de manera digital también a sus correos. Como pueden ver, pues este reconocimiento hace mención a como certificado por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Latinoamericano de Acreditación de las Escuelas de Periodismo y Comunicación, el CLEP, a cada uno de ustedes por su participación satisfactoria en el diplomado, descubriendo los secretos del periodismo organizado por la CIPCLAEP entre los días de agosto del 2021 y mayo del 2022 y que fue editado por 8 prestigiosas universidades de Latinoamérica. Por ahí también necesitamos que no solamente el certificado que decíamos en este modo, pero también tiene un carta donde viene la mención de las universidades que están respaldando esta certificación. Así que es una entrega del cual Agustina está también aquí con nosotros. Se entrecorta un poquito el audio, Jorge, allí. A ver si me escuchan mejor a mí, pero siempre al final de sus charlas, Jorge tiene problemas. Creo que ahí estamos visualizando los diplomas que armó. El primero es el de Alba, que es el que hemos colocado, allí tienen la firma de Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, que convalidan su paso y su aprobación por su participación y por su asistencia a condiciones. Ustedes fueron, se postularon, pasaron la postulación, fueron avalados por sus medios y formarnos entre todos en estas nuevas herramientas. Escribió muy bien Ricardo y que cada uno adapta a... Así continuamos. A ver si por ahí se escucha mejor. No, sigues con problemas, Jorge. A ver, Jorge, si querés ir pasando el PowerPoint. A ver, Ariel, Cándida, Acosta. A ver. Sí, creo que ya me escuchan mejor. Sí, perfecto. Sí, ya decíamos, ahí está el de Cándida María Costa Matos de Pérez, a quien también felicitamos por haber estado, a Damián de la Torre Ayora, le entregamos su reconocimiento virtual, igual que a Diana Juárez Torres, a nuestro colega Diego Ezequiel Sánchez,
Enrique Zamora Morlet, Ernesto Kreiselborg, que estaba hace unos momentos aquí conectado y yo creo que lo sacó la conexión también, Guillermo Flores, muchas felicidades, Henry Constantín, Ismael José Gordon Guerrell, Janina Aida Izaguirre Vallejos, felicidades también a Johnny Jovan Valle Ayuque, Jocelyn Denise Valdés Junco, a Juan Camilo Maldonado Rodríguez, a José Albán, que está también el día de hoy aquí con nosotros, a Leonardo Ariel Grimpán Chulquín, a Lisbeth Alexandra Zumba Ronquillo, Lucrecia Shoy Echevarría, a María José España Montes de Oca, a María Trinicea, Nayeli Romero Pérez, a Neife María Rigau Xiang, a Nicolás Achuri González, felicidades también a Paula Andrea Casas Mogollón, a Priscila Amarilis Jacome Hernández, a Ryan Cardoso, a Raúl Johan Rodríguez Peroso, a Regina María Montañez Raz, a Renzo de Jesús Morales Rojo, a Rosa Iris de León de Pereira, a Virginia Dianey Pichardo Rosario. También felicitamos a Xiomara Lisette Marina Orellana. A todos ustedes, felicidades. Gracias por haber sido parte de esta primera generación del diplomado impartido entre la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Escuelas de Periodismo y Comunicación, el CLAED. Gracias por esta participación satisfactoria a todos en el diplomado Descubriendo los Secretos del Periodismo, organizado por estas dos instituciones y las 8 universidades que estuvieron trabajando de manera conjunta para ofrecerles pues esta primera experiencia que esperamos, como nos decía Ricardo en una junta hace unos días, que ojalá no quede solamente en manos de estos 30 grandes periodistas, sino que podamos replicarla próximamente y tener pues casi como estas aulas gigantescas que había antes en nuestras universidades, donde había 200, 300 alumnos recibiendo de un profesor, pues también los conocimientos para que cada vez se vaya filtrando mucho más a nuestra comunidad de periodistas. Susi, un mensaje que quisieras darles también como parte del CLAEP a nuestros colegas en esta ceremonia de cierre. Bueno, habiendo escuchado la excelente presentación de Ricardo y que de alguna manera me refresca muy fuertemente la responsabilidad que tenemos todos en el ejercicio de la profesión, quiero retomar un poco el sentido de este diplomado y, como bien dice Jorge también, que continuaremos adelante con la tarea, seguramente con más asistencia, no este privilegio de solo 28 o 30 periodistas, sino bueno, tratar de llevar esto a más. El objetivo principal de CLAEP, cuando pensó en esto hace un tiempo atrás, era seguir y continuar el rastro de esos graduados de esas escuelas de periodismo acreditadas por CLAEP y no quedarnos solo en la acreditación de la carrera de grado y en ese gran esfuerzo de promoverlas hacia la excelencia, sino ver qué pasaba con esos graduados en el futuro. Y en ese afán de acompañar y saber qué pasaba con la formación de esos periodistas que estaban en el ejercicio, es que surge esta propuesta de capacitación y de brindarles más oportunidades de formarse a los que ya están en redacciones y que necesitan de ese soporte académico y profesional en forma permanente. Yo creo que, salvando distancias, el periodismo es tan exigente en capacitación y actualización
como cualquier otra carrera de servicio público, como puede ser, por ejemplo, la medicina. Es decir, nosotros servimos a nuestro público, somos servidores públicos, y ese público tiene un derecho a estar bien informado. Y como ya lo mencionó Ricardo, y por eso me recordó un montón de cuestiones, el acceso a la información y ese trabajo tan minucioso que debemos hacer los periodistas está cargado de servicio. De allí que se desprende esto de ser buenas personas también, porque solo una buena persona va a poder hacerlo bien y con responsabilidad, y mirando siempre hacia, digamos, por un lado los derechos de ese público, y al otro lado las obligaciones que nosotros tenemos como profesionales. Y dentro de esa obligación que tenemos está la de la formación. No podemos quedarnos atrás y ser perezosos, como dijo Ricardo, muy bien esa palabra, porque en definitiva, si adherimos a esa postura, vamos a estar dando un periodismo mediocre, de baja calidad, y en esa instancia entonces fallándole a nuestro público y dando un servicio público de mala calidad. Así que bueno, creo que esto es la frutilla de la torta, es el objetivo principal de CLAEP cuando pensó en esto, es acompañarlos en el post, ¿no? Es decir, bueno, ahora me gradué, bueno, ahora conseguí un trabajo, bueno, ahora hay que seguir formándose. Así que bueno, encantada de ver este momento, de vivirlo, de compartirlo con ustedes, con tantas nacionalidades, haber llegado a tantos países. Agradecida a la CIP por haber de alguna manera apoyado y apostado a esto, que parecía una cosa imposible en su momento, y que es el primer paso que estamos dando hacia este gran objetivo de poder estar junto a ustedes en lo que es el crecimiento dentro de las redacciones y la mejora de la calidad del desempeño de un periodista en una redacción. Así que bueno, mandarles todo mi cariño y decirles que siempre vamos a estar acá acompañándolos en lo que necesiten. Gracias, Susi. Ricardo, ¿algún mensaje final para nuestros participantes de esta primera generación? No, yo diría que todo gran paso de la humanidad se da con pequeños pasos de bebés, algo que hemos escuchado siempre, ¿no? En el 69 se llegó a la Luna, no fue en el 69, fue una planificación de décadas anteriores. Y lo mismo yo diría en el paso del periodismo. Este diplomado, con el liderazgo de Susana, Jorge, estamos viendo estos diplomados, como bien dijo Susana, y ya establecimos algunos lineamientos internos para hacerlo. Y de lo que hablamos hoy es como se dice ahora, necesitamos hablar de nosotros mismos. Es un debate ausente, es necesario que hablemos de cómo formamos opinión pública, de cómo creamos agenda, y cómo en las redacciones debemos crear la mística de hablar de nosotros mismos, ¿no? Es una profesión que hablamos sobre los otros, muy pocas veces de nosotros, de nuestras decisiones, por qué tomamos las decisiones de información y de la publicación de la información. Así que bueno, sigamos hablando. Ojalá que esto, como dijo también Susi, abra un espacio para que todos sigamos hablando a futuro, como pidió. Y saludo muy especialmente a Henry, que está aquí, que este año pasado vio la cárcel. Lo vienen continuamente censurando, pero él hace lo imposible para, con la CIP, ser el vicepresidente regional de Libertad de Prensa y poder participar pese a toda la censura que le impone una dictadura. Así que felicidades, Henry. Ahí lo vemos en pantalla, a vos, a tu pareja, que hacen mucho por el periodismo independiente y por la libertad de prensa en Cuba, tan necesaria. Así que un abrazo y muchas gracias por ser parte de este diplomado, y como se puso en el chat, felicitaciones por estar. Jorge. Gracias, Ricardo. Pues aquí nuevamente anda el sistema traicionándonos, ¿no? El Zoom nos está dejando congelados por ahí, pero bueno, pues queremos cerrar justo esta
sesión, pues como bien decía Susi, diciéndoles que si finalmente pues la libertad es algo que se contagia, pues esperemos que también nosotros la podamos seguir contagiando en ustedes como primera generación y podamos seguir conformando una comunidad de egresados de este primer diplomado, y que pues esto nos compromete a todos también para poder seguir trabajando a partir del día de hoy de manera colegiada y en red, ¿no? No se termina aquí nuestra vinculación con ustedes, ya les estaremos seguramente invitando a más iniciativas y sobre todo a que nos ayuden a que más colegas periodistas se sigan beneficiando de lo que ustedes pudieron hacer durante estos casi 6 meses de trabajo. Así es que, sin más, Gaby, Susi, Ricardo, muchísimas gracias. Yo también agradezco esta invitación que se nos hizo, y en su momento, cuando Susi nos invitó para llevar la coordinación del mismo, pues le decíamos, no sabíamos si era un privilegio o, como decimos aquí en México, nos sacamos la rifa del tigre, ¿no? Por esta gran responsabilidad que nos estabas legando, Susi, pero es una responsabilidad que no nos queda más que agradecerte que nos hayas hecho la invitación a Gaby y a un servidor, porque creo que si muchos nos beneficiamos, fuimos también nosotros mismos conociendo esta gran comunidad de colegas con los que vamos a estar compartiendo mucho a partir del día de hoy. Así es que gracias a todas y todos por esta gran sesión de trabajo, y pues de mi parte no me queda más que agradecerles y desearles un excelente fin de semana, y por ahí ya les estaremos enviando toda la información para seguir en contacto. Gracias, Susi, gracias, Gaby, gracias, Ricardo. Chao. Y un aplauso para todos. Eso, un aplauso, un gran aplauso para todos. Ya van a recibir cada uno en sus mails el diploma personalizado, así que disfruten y esperamos que todos estos conocimientos también los compartan en sus espacios de trabajo y en los nuevos proyectos que vayan a hacer. Si alguno Allí les envié la foto de esta última sesión, que la aprovechen. Sí, claro. Para los estudiantes un mensaje, bueno, para los graduados, si alguno de ustedes llega a escribir algo sobre este tema del diplomado o de la experiencia, o llega a publicar algo, les pido me lo hagan llegar, así yo puedo difundirlo también. Muy bien, excelente. Excelente. Pues les envié la foto al WhatsApp. ojalá incluso todos pudieran prender su cámara en este momento para tomar una última fotografía, porque creo que no todos la tenían activa. Entonces, si nos ayudan prendiendo su cámara para tomar un registro de esta última sesión. Creo que ahí estamos todos. Sí. 5, 4, 3, 2, sonrían. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, será un hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias a todos. Muy buena la oportunidad. Gracias. Seguimos en contacto. Adiós. Gracias.